¿De dónde vienen las plantas? Reproducción de las plantas y polinización. Nuestros objetivos de aprendizaje son explicar el proceso de reproducción de las plantas, identificar las partes de una flor que están involucradas en su reproducción. Comenzaremos haciendo una lluvia de ideas sobre la reproducción de las plantas. Definiremos y explicaremos la reproducción vegetal, el interior de una flor y haremos un viaje botánico sobre la polinización, las semillas y la germinación. Lluvia de plantas. Seguramente has sembrado alguna vez una semilla en un jardín o has visto una abejita sobre una flor. ¿Sabes de dónde vienen las plantas? ¿Cómo se forman o qué papel juegan las abejitas en su reproducción? Ponle pausa al video y contesta las preguntas. Compártela con tus amigos y compañeros. Y sigamos. Fiesta floral. La reproducción de las plantas les permite a las plantas crear más plantitas, permitiendo la continuación de su especie. Puede ocurrir de dos maneras, de forma sexual o asexual. La primera, la reproducción sexual, ocurre cuando se unen dos células sexuales llamadas gametos. A la célula masculina se le llama polen y a la femenina óvulos. Como ejemplo son todas las plantas que tengan flores. La reproducción asexual se da cuando una sola planta se puede reproducir sin ayuda de células sexuales. Sucede cuando una parte de la planta crece y se convierte en una nueva planta. Es como si se clonaran por arte de magia. Como ejemplo tenemos a los musgos y a los helechos. El interior de una flor. Está compuesta por el cáliz, que protege la flor y está formada por sépalos. La corola atrae a los polinizadores con sus colores y aromas, está compuesta por los pétalos. Los estambres están formados por antera y filamento y dispersan el polen. El pistilo es el órgano femenino de las flores, compuesto por óvulos, estilo y ovario. El polen fecunda el óvulo en el pistilo, formando una semilla en el ovario que se desarrolla en un fruto. Ahora, las partes pequeñas de la flor, su función. La antera produce polen y es el gameto masculino. El filamento es el tallo de apoyo que sostiene la antera y los dos forman el estambre, que es la parte reproductiva masculina de las flores. El sépalo son estructuras protectoras que cuidan los órganos reproductivos delicados del interior. Los pétalos atraen a los polinizadores y protegen las partes delicadas del interior. El ovario contiene los óvulos que una vez fertilizados se convertirán en semillas. El estilo es un tubo largo que conecta al estigma con el ovario y el estigma es la superficie pegajosa que atrapa los granos de polen. Estos tres conforman el pistilo, que es la parte reproductiva femenina de las flores. El viaje botánico. Vamos a explorar los diferentes tipos de procesos de reproducción natural en los que participan las plantas. La polinización, la dispersión de semillas y la germinación. La polinización es el proceso de transferencia de polen de una parte de la flor a otra. Permite la fertilización de los óvulos y la formación de semillas. En la dispersión de semillas se da la distribución de las semillas lejos de la planta madre, a menudo facilitada por el viento, el agua, los animales o la propia planta. En la germinación se da el proceso por el cual una semilla comienza a crecer y desarrollarse. Pueden mirar los ejemplos para reflexionar acerca de cada una de ellas. Lean con atención las preguntas y formulen sus propias respuestas. Pueden compartirlas en clase o con sus familiares. Ponemos pausa al video y respondemos. ¿Qué es la polinización? ¿Qué sucede durante la dispersión de semillas? ¿Y qué es la germinación? Respondemos y sigamos. Los abejorros zumbando. ¿Sabías que los abejorros zumban cuando van a las flores? El zumbido sacude el polen de las flores y un poco queda pegado al cuerpo de los abejorros. Estos luego transportan el polen cuando van a otras flores. La polinización es el proceso mediante el cual se transfieren los granos de polen de la parte masculina, la antera de una flor, a la parte femenina, el estigma de otra flor de la misma especie. Este proceso es importante porque propicia la formación de semillas esenciales para el crecimiento y la reproducción de las plantas y la producción de frutos que el ser humano puede comer. Se da a través de los insectos y el viento. A través del viento, cuando algunas plantas dependen del viento para reproducirse, como el trigo o el diente de león. Estas semillas, estos granos, son ligeros y por eso el viento puede transportarlos. También se da a través de los insectos, que pueden ser la abeja, la mariposa y el escarabajo.
Estos se encargan de transportar el polen de una flor a otra flor. El proceso de polinización comienza con la producción de polen. La antera produce polen que contiene las células reproductivas masculinos gametos. Como segundo paso, esto atrae a los polinizadores. La flor puede usar sus pétalos, fragancia o néctar para atraer polinizadores como las abejas, las mariposas o las aves. Aquí en este proceso, el polen de la antera se pega al polinizador, luego el polinizador transporta el polen y el polen se adhiere al estigma de la flor. Y esto sería el tercer y cuarto paso, la transferencia de polen. Cuando un polinizador visita una flor en busca de néctar o polen, roza la antera recogiendo y llevando los granos de polen en su cuerpo. Y por último, el polen llega a otra flor. El polinizador se mueve a otra flor de la misma especie o una compatible para que el polen recolectado anteriormente pueda frotarse el estigma de la segunda flor. La importancia de los insectos. La polinización por los insectos es más confiable que la polinización por el viento. La polinización por insectos es importante para las plantas de cultivo. ¿Sabías que 1 de cada 3 bocados que consumimos se debe a los insectos polinizadores? Ahora, la fertilización, ¿qué es? Un proceso por el cual las células reproductivas masculinas y femeninas, los gametos, se combinan para iniciar el desarrollo de una semilla. Es importante para poder mantener la diversidad de especies de plantas y el funcionamiento de los ecosistemas y la producción de alimentos. El proceso de fertilización comienza con la fertilización. El polen del estigma germina y envía un tubo de polen al ovario de la flor. Este tubo lleva a los gametos masculinos al óvulo, donde se produce la fertilización. Después, como segundo, se forman las semillas. El óvulo se convierte en una semilla y el ovario de la flor madura en una fruta que encierra las semillas. Como tercer paso, se dispersan las semillas y germina. La fruta madura puede ser consumida por los animales, llevada por el viento o flotar en el agua, lo que permite que las semillas sean transportadas a nuevas ubicaciones y crezcan hasta convertirse en una nueva planta. Ahora vamos a reflexionar. ¿Puedes mencionar un método por el que se reproducen las plantas no florales? Un dato curioso es la producción de esporas. Las plantas que no tienen flores, como los helechos, los musgos y las algas, liberan pequeñas estructuras reproductivas llamadas esporas. Estas esporas pueden ser llevadas por el viento o el agua a nuevas ubicaciones donde pueden crecer y convertirse en nuevas plantas. Muy bien, haremos un resumen. Recordemos que la reproducción de las plantas es el proceso mediante el cual las plantas crean nuevas plantas. Puede ser asexual o sexual. Las partes de una planta. Las partes de la flor trabajan juntas para facilitar la reproducción de las plantas y asegurar la continuación de la especie al permitir la polinización y formación de semillas. La polinización, dispersión de semillas y germinación son procesos fundamentales para la reproducción y la propagación de las plantas en el medio ambiente. También, la polinización es un proceso por el cual el polen de una flor se transfiere de la parte masculina, la antera de una flor, a la parte femenina, estigma de otra flor, de la misma o una especie diferente, pero compatible. La fertilización es el proceso en el cual las células reproductivas masculinas y femeninas se combinan para iniciar el desarrollo de las semillas. ¿Qué aprendimos de la reproducción? A identificar y explicar. Volvamos a contestar las preguntas que se plantearon al inicio. ¿Sabes de dónde vienen las plantas? ¿Cómo se forman o qué papel juegan las abejitas en su reproducción? ¿Verdad que con lo aprendido en clase ya es más fácil de contestar estas preguntas?